Con nosotros está Francisco Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, militante del partido Fuerza Vecinal. Hay que delimitar las cosas en cuál partido está uno, en cuál partido está el otro. Bueno, y ahí hay un trabajo que se está realizando, ¿no, Francisco? Recién veíamos que hay una investigación que se inicia sobre una estafa inmobiliaria. Tú te estás estrenando, me decías, en esta comisión. Pudiéramos iniciar por allí, ¿no? Tú pertenecías antes a una comisión de petróleo, ¿no? Y de investigaciones, además, sobre ciertos temas que ahora están, digamos, en el top de la discusión pública. Sobre eso podemos hablar también. Pero vamos con esto de la Comisión de Administración y Servicios y la estafa inmobiliaria, porque de verdad me despertó la atención, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, bueno, se viene suscitando en el país, sobre todo acá en la ciudad de Caracas, estafas inmobiliarias como la que corresponde al sector del Encantado. El Encantado, que bueno, es el municipio de Sucre del municipio estado Latillo, municipio de Latillo. Sí. Está en la frontera de los tres municipios. Okay. Es una zona de nadie prácticamente, Sí. Precisamente producto de esas estafas inmobiliarias donde nunca se terminaron la mayoría de esos edificios que se estaban construyendo allí. Y bueno, están bajo investigación no solamente en este momento, sino que ya es una investigación que se viene suscitando desde hace muchos años debido a la presión de los usuarios, debido a la presión de muchas familias que se han tenido que quedar sin hogar producto de estos hechos irregulares que van nada más y nada menos que en contra del hábitat y la vivienda de miles de familias venezolanas. Ahora, ¿en qué consistió, un poco para ubicarnos, en qué consistió la estafa inmobiliaria de estas familias del Encantado? Bueno, fueron proyectos que no fueron concluidos. Los usuarios, o en este caso los habitantes de esta zona, ellos pagaron al 100% su contrato debido, su pago de sus casas. Y bueno, hasta el día de hoy la constructora no se ha hecho responsable de que no se haya terminado aún estos edificios. ¿Cuál es la constructora? En este momento no poseo la información, de verdad, porque como le decía en la previa, eso es viejo, ¿no? Apenas inaugurándome en la Comisión de Administración y Servicios, donde, bueno, llegamos hasta ahí porque precisamente veníamos ya haciendo un trabajo en la Comisión de Energía y Petróleo respecto a los problemas de suministro de gasolina. Bueno, que sigue. Un problema de servicios también grave que existe en todo el país, sobre todo en el interior del país de donde yo vengo. Y esto está causando pues daños inconmensurables, no solamente a la economía venezolana, sino también a el recurso no renovable más importante que tiene cada ciudadano venezolano, que es su tiempo. Muchos millones de venezolanos en estos momentos no pueden salir a trabajar, no pueden salir a hacer sus actividades regulares porque deben pasar días, noches, tardes, bajo la lluvia, bajo el sol inclemente, esperando por surtir un combustible en un país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo. El país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, hoy en día no puede cubrir el déficit de suministro de gasolina, que es parte del problema de seguridad energética que vive viviendo Venezuela. En este momento, ¿cuál es la situación? Porque, como te dije antes, esto se está presentando. Hay casi que un reporte diario de las dificultades en la región central, en Carabobo, en Aragua, en Occidente, en Oriente. ¿Qué está pasando con Cardón Amuay, por ejemplo? ¿Por qué otra vez la crisis de la gasolina? El gobierno decía que los iraníes se habían incorporado para tratar, digamos, de repotenciar las refinerías, por lo menos las del centro refinador de Paraguaná. Pero en este momento, ¿qué está pasando? Es que esto es un problema multidimensional, Carlos. Esto es un problema que va, en primer lugar, por el déficit de producción de crudo que existe en este momento. El exministro, el Aizami, había prometido que ya para esta fecha Venezuela iba a estar produciendo entre 1.700.000 barriles y 2 millones de barriles de petróleo. Eso no se anuncia, eso es bastante más complejo que decirlo, ¿no? Exacto, bueno, pero fue una promesa que se le hizo al país, fue una promesa que se le hicieron a los proveedores internacionales, una promesa que se le hizo a cada venezolano, porque el problema va mucho más allá. Si no existe una producción de petróleo, por la falta de inversión que hay, por el déficit en el cumplimiento contractual que ha habido, y aunado a esto le sumamos que lo poco que se está produciendo se lo están robando,
es una calamidad para toda la industria vital que ha sido para Venezuela PDVSA. Y hoy en día, pues, se está haciendo, se viene desde la Asamblea Nacional generando una lucha contra la corrupción que fue aprobada el pasado martes, pero que genera incongruencias con las acciones también que sigue tomando el gobierno nacional. Y esto se debe a que apenas ayer nombran al presidente de PDVSA como ministro de Energía y Petróleo. Es decir, el ente regulador regulará a la empresa, pero la empresa y el ente regulador es la misma persona. O sea, el que paga es el mismo que se da el vuelto. ¿Qué crees tú como venezolano que ha ocurrido con la industria petrolera venezolana? Hay muchos antecedentes, esto no es nuevo. Hay viejas denuncias de corrupción, pero muchísimas. Mira, pero nos asombra, yo creo que no solamente a los venezolanos, sino al mundo la cantidad. Pero los problemas y las dificultades, parece que eso se convierte en una caja chica donde todo el mundo mete la mano, ¿no? Claro, es que esto ha sido un problema de larga data. Esto es un problema que se viene dando desde los años 70, desde la década de los 70, cuando se nacionaliza absolutamente la empresa petrolera, y más allá de la nacionalización, porque nosotros no estamos de acuerdo con la privatización que mucha gente... Pero por ahí funcionó anda bien diciendo. la industria petrolera, fue modelo Funcionó bien, mundial incluso, ¿no? Pero el problema es neurálgico, el problema va en que PDVSA, en este caso, PDVSA, la empresa más importante que tiene Venezuela, sigue siendo la caja chica del presidente de turno. Y esto lo ha sido en los gobiernos los últimos 40 años, eso lo indica el reglamento interno de PDVSA, donde los miembros de la junta directiva son propuestos por el presidente de la República, directamente, a dedo, sin consulta de la Asamblea Nacional, sin consulta con los demás poderes públicos. Así que la discrecionalidad que viene padeciendo PDVSA como empresa desde hace muchísimos años ha hecho que deje de ser una empresa competitiva, de que deje de tener criterios corporativos y pasa a ser sencillamente la caja chica del gobierno de turno. Ahora, la gente que ha pasado por PDVSA, digamos en los últimos años, a lo mejor en la primera etapa, cuando viene un nuevo gobierno en 1999, pues quedaron en términos generales hasta que vino la hecatombe con la expulsión, con el despido de más de 22.000 trabajadores. A partir de allí comenzó entonces PDVSA a declinar de manera notable. Los que fueron gerentes allí estaban bien preparados para subir a partir del despido de 22.000 trabajadores. Los hechos y las cifras han demostrado todo lo contrario. Desde el año 2004, que se recupera la industria petrolera luego del paro, más nunca Venezuela volvió a pisar los 3 millones de barriles en producción. Y eso se debe precisamente a la forma en cómo se ha manejado sistemáticamente PDVSA, donde los empleados y todo el cuerpo de gerencia de alto nivel fue expulsado de este país y hoy en día levantaron Ecopetrol en Colombia, que es la empresa que le está compitiendo a PDVSA y le ganó además en la competencia. No era tanta, porque los venezolanos además, están repartidos por el mundo. Hoy lamentablemente PDVSA tiene muchos empleados, pero muy poca calidad en su cuerpo gerencial. Sí. Te tengo que interrumpir porque nos vamos a cumplir una pausa y regresaremos. Estamos conversando con Francisco Mateus, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios. Bien, seguimos conversando con Francisco Mateus. Bueno, vamos a seguir en el presente, ¿no? ¿Qué información venías manejando, si acaso la tenías, Francisco, de lo que está denunciándose y que ha creado pues toda una conmoción nacional con los hechos de corrupción en PDVSA? Bueno, sencillamente... ¿Ustedes tenían sospechas, información privilegiada, información que allí estaba pasando algo extraño? Más allá de información privilegiada o algo así, porque precisamente nosotros no estamos ni siquiera cerca del ente gubernamental, que es donde se maneja todos los hilos del poder en el país. Te lo decía como fuiste miembro de la Comisión de investigamos Energía y Petróleo. Y obviamente la regularidad en la producción y lo que estaba sucediendo en el manejo de la gestión de PDVSA era preocupante, era alarmante. Y precisamente hoy en día explotó la bomba en la cara del país de que sí, en efecto, estaba pasando algo raro. Y ese algo raro fue que sencillamente se perdieron 3.200 millones de dólares. Esos 3.200 millones de dólares pudieron haber sido
la mitad de lo que se necesita hoy en día el país Ahora, dice para que el es la aumento de punta salario. del iceberg, porque hay un informe confidencial que se conoce, que publica la agencia de noticias Reuters, donde las cuentas de PDVSA por cobrar se remonta a más de 21.200 billones de Sí, dólares. sí, se habla. Se trabajó con las empresas, al parecer fantasmas, para colocar el petróleo venezolano y así poder evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. Por supuesto, es que el mal manejo ha sido sistemático, porque muchos del gobierno hoy se jactan de decir que, bueno, que todo el problema es las sanciones y todos se escudan en las sanciones, ahora se escudarán también en la corrupción, pero Irán tiene sanciones de hace más de 30 años. E Irán Y no ha más dejado graves. de producir su cantidades, más de 3 millones de barriles de petróleo al día, como lo sigue produciendo. Hay muchísimos países que forman parte no es que estemos avalando ni mucho menos, pero que forman parte de este régimen de sanciones de los Estados Unidos y de Europa, y aún así no han dejado de producir. Rusia sigue siendo el segundo mayor productor de petróleo del mundo y tiene más de 17.000 sanciones encima. Entonces, esto no es culpa de nadie, esto es culpa de la actual administración. De eficiencia. Bueno, eficiencia no ha habido, porque hay, como le venía diciendo, PDVSA en el año 99 tenía aproximadamente 20.000, casi 30.000 empleados y producía 3.400.000 barriles de petróleo. Hoy PDVSA tiene 148.000 empleados, más 30.000 empleados que no forman parte de la nómina activa petrolera como tal, sino adyacente, y hoy apenas está produciendo 600.000 barriles de petróleo al día. Cuando se impone el régimen de sanciones, por primera vez, en el año 2015, ya se estaba produciendo 1,5 millones de barriles de petróleo. Es decir, se estaba produciendo la mitad de lo que se produjo cuando este gobierno tomó el poder en el año 99. Estos cambios que se han registrado, es decir, bueno, que no sabemos, hay un proceso de reestructuración, están nombrando nuevos gerentes, nuevos vicepresidentes, en fin, ahora hay un ministro de petróleo que es el mismo presidente de PDVSA. En todo caso, ¿cómo crees tú que pudiera ser positivo? ¿Cómo enfrentar el tema de la corrupción, en primero que nada? Mira, es que para enfrentar el tema de la corrupción, lo primero que se debió haber hecho es nombrar a un ministro probo, a un ministro que de verdad estuviese pendiente y fuese el ente regulador de verdad de lo que está pasando con la industria petrolera, no a la misma persona que es el presidente de PDVSA. Aunado a eso, se necesita, y esto fue algo que reclamamos miles de veces en la comisión y no les gustó, pero se necesita una reforma urgente de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Se necesita que se pongan al día con los compromisos y los compromisos contractuales que la República ha contraído, porque el problema no es que los contrajo este gobierno, estos son compromisos de la República, compromisos de todos nosotros, los venezolanos, que deben ser cumplidos. Y aunado a esto, el presidente de la República, y esto para el sistema venezolano, no puede seguir siendo el administrador discrecional de PDVSA, porque suceden estas cosas. Y para el presidente es muy fácil después lavarse las manos, señalar a un culpable, pero el sistema sigue siendo el mismo. Y si no existen cambios sistemáticos en lo inmediato, es lo más probable es que siga ocurriendo lo mismo, porque ya ocurrió con Rafael Ramírez, siendo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Sucedió también con Eulogio del Pino, sucedió también con el general Manuel Quevedo, y ahora, pues, yo no le vaticino algo distinto al presidente de PDVSA, Tellechea, al coronel Tellechea, porque el sistema no está apto, no está dado para que en este país exista transparencia. Y obviamente el régimen de sanciones lo que hace es intensificar aún más el clima de corrupción, porque ahora, precisamente Venezuela está fuera de los esquemas bancarios internacionales, del sistema SWIFT. Sí, los augurios no son los mejores para rescatar la industria petrolera, pero se necesita, piensa uno desde fuera, que tiene que haber personas que sepan manejar el negocio petrolero, que tengan experiencia, que estén bien formadas. No importa si vienen de fuera, a lo mejor vienen de fuera, las contratas, las colocas. Bueno, dirás que es una industria nacional, que hay que manejarla con mucho cuidado, porque está la soberanía de por medio, pero algo hay que hacer. PDVSA está en una situación calamitosa. Es que PDVSA es una empresa, ese es el problema, que mucha gente y sobre todo los políticos han querido vender que PDVSA
es la solución a todos los problemas de los venezolanos. Y no es Sí, así. ahí hubo una Debe ser una equivocación. empresa que debe ser manejada con criterios corporativos, con criterios de excelencia, con criterios de transparencia y sobre todo de eficiencia, que no ha habido en los últimos años, y por eso hoy vemos a una PDVSA enferma que lamentablemente el azote de la corrupción está desintegrando a lo que ha venido siendo la bendición más grande que hemos tenido nosotros los venezolanos, que es esta empresa petrolera. Mientras muchos decían siempre que había que sembrar el petróleo, yo creo que en este momento lo más importante es sembrar en el petróleo y no dejar perder esta gran industria tan importante para los venezolanos. Bueno, Francisco, muchas gracias. Son temas bien importantes. Creo que la opinión pública debe involucrarse, ¿no?, en todo este proceso de discusión abierta alrededor de un tema tan sensible como este. Bueno, nos vamos a una pausa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.